tuvo una participación distinta. La campaña electoral está lanzada, el gobierno le imputa al kirchnerismo una visión populista de la política y desde el kirchnerismo, le dicen al gobierno que tan republicanos no son, esa virtud republicana no sería tan extrema dentro de la coalición oficialista. Estamos con Julio Montero, doctor en teoría política y doctor en filosofía también. Muchísimas gracias, Julio. Al contrario, un placer. Para tratar de entender este mapa conceptual que está contribuyendo a construir los relatos de campaña de cada uno de los posicionamientos principales electorales. ¿Hay populismos buenos y populismos malos? Todo depende del contexto y del grado de populismo y de para qué se lo use. Yo diría que en algunas situaciones un populismo moderado y bien orientado puede ser preferible a una muy mala república. Para entender un poco mejor lo que estoy diciendo, tal vez convendría aclarar un poco los términos. En general, todos hablamos de populismo en el debate público, pero en general no sabemos muy bien de qué se trata. ¿Qué es el populismo? Es difícil definirlo porque no está asociado a un programa concreto. No son un conjunto de ideas políticas que se pueden traducir en políticas públicas de manera directa, son más bien un conjunto de actitudes y de tópicos discursivos. La idea central del populismo, por lo menos según los propios teóricos del populismo... Por ejemplo, ¿qué autor es este? Chantal Mouffe es una de ellas y si retrocedemos un poco más, Carl Schmitt es un antecedente muy importante. También algunos otros teóricos del fascismo italiano como Gentile, Ernesto Laclau, un filósofo argentino, también ha contribuido mucho a la construcción del neopopulismo. Estos autores sostienen que la esencia de lo político es el conflicto y la confrontación. Es decir, para que haya política tiene que haber una visión confrontativa de la sociedad. Y por lo tanto la fundamental tarea del político o de la política es generar una división o una oposición entre bandos rivales entre los que no puede haber acuerdo ni consenso. Y esos bandos rivales se asocian a proyectos políticos hegemónicos, precisamente porque no puede haber entendimiento común, es un juego de todo o nada. Unos ganan y otros pierden. Hay un enemigo y hay uno que gana y que le atribuye al otro el rasgo de enemigo. Tradicionalmente se hablaba de el par conceptual amigo-enemigo. Chantal Mouffe, en su libro En torno a lo político, propone revisar ese par conceptual. Ese par conceptual procedía de Carl Schmitt. Y lo que sostiene Chantal Mouffe es que hay que reemplazar la categoría amigo-enemigo por la categoría de adversario. Al enemigo se lo aniquila, al adversario simplemente se lo derrota, pero reconociendo que la existencia o la subsistencia del adversario es fundamental justamente para mantener viva la política. La política requiere la construcción de una esfera pública vibrante. Y esa esfera pública vibrante necesita una contraposición entre ellos y nosotros. Ahora, ¿ese adversario o enemigo puede ir variando a lo largo de una gestión populista? Ese adversario o enemigo no se define de manera racional. Es producto de un acto bruto de decisión por parte de quien detenta el poder político. El poder político es precisamente la capacidad de trazar la frontera entre amigo o enemigo. Y el enemigo puede ser cualquiera. Puede ser un enemigo externo, el imperialismo, los Estados Unidos, etcétera. Puede ser también un enemigo interno, otro partido político, el empresariado, los formadores de precios. La crisis desde 2009, el campo, 2007. etcétera. Es decir que en algún sentido tanto el pueblo como el antipueblo son creados por el líder populista. Es un acto performativo a través del cual discursivamente se crea el enemigo. Con lo cual no hay contenidos dados ni preestablecidos. Ahora, hay una idea con la que se insiste en la Argentina, es que el populismo funciona y está atado a una política distributiva de recursos. Cuando tiene plata funciona, cuando hay caja, y distribuir esos recursos de manera populista es no tener en cuenta que en algún momento se van a acabar. ¿Esa definición económica del uso de los recursos económicos y financieros funciona? ¿Como un contenido probable? Hay populismos progresivos y populismos regresivos. Por ejemplo, Berlusconi en Italia es considerado un líder populista de derecha, también Vladimir Putin en Rusia, y hay otros populismos que son progresivos, y en ese caso el populismo está asociado generalmente a un programa distributivo que depende crucialmente de la disponibilidad de recursos. Y usualmente las políticas populistas, las políticas económicas que adopta el populismo son políticas de corto plazo. Lo vivimos, entre otras cosas, en la década del 90. Argentina mantuvo un nivel de bienestar en su ciudadanía muy por encima de sus posibilidades y lo hizo fundamentalmente en base a endeudamiento externo y un tipo de cambio fijo. ¿El menemismo es populismo de derecha, entonces? El menemismo fue una forma de populismo de derecha y en el campo económico, a pesar de la acusación de neoliberalismo y todo lo demás, fue fundamentalmente populista.
populista en el sentido de que gastó más de lo que podía gastar y generó un bienestar que no era sustentable. ¿El kirchnerismo ha sido populismo de izquierda? El kirchnerismo es un populismo que tiene elementos más distintivos de la izquierda, especialmente el énfasis en la redistribución del ingreso, otros elementos que toma de la tradición liberal, como el discurso de la inclusión, la ampliación de derechos, etcétera, y ha estado asignado por la misma matriz. Mientras el precio internacional de los commodities era alto, se podían mantener esas políticas distributivas. Cuando la fiesta se terminó, empezamos a financiarnos con emisión sin respaldo. Julio, cuando en el análisis académico de la teoría política se habla de populismo, ¿implica siempre una apreciación peyorativa de un régimen de gobierno? No necesariamente. Los propios populistas se definen a sí mismos como populistas y lo reivindican, y creo que es algo que también muchos ciudadanos y ciudadanas que están vinculados al kirchnerismo y a otras corrientes parecidas, también es un término que lo consideran positivo. De hecho, como te decía antes, siempre que trabajamos con modelos en teoría política son modelos ideales, pero en la práctica esos modelos se fusionan y tradiciones que son antagónicas, que son contrarias desde el punto de vista teórico al populismo, tienen también o han tenido en algunos momentos elementos populistas. Los primeros liberales eran reformadores radicales, luchaban contra el statu quo, el medioevo, la iglesia, etcétera, y todo eso implicaba recurrir a elementos pasionales, emocionales, a la construcción de pares antagónicos que les permitiera impulsar esas profundas transformaciones. Y también en el republicanismo, en la tradición republicana, hay componentes propios del populismo. Claro, interesante. Todo movimiento que se proponga una transformación profunda de las estructuras existentes necesita movilizar a la ciudadanía y para eso recurrir a un capital simbólico que tiene que crear mediante el discurso. Julio, ¿Brasil, Bolsonaro es un populismo de derecha? Yo no tengo duda de que Bolsonaro es un populismo de derecha, con componentes xenófobos, nacionalistas, una expresión más. En general, el populismo engendra populismo. La salida a un populismo de izquierda no suele ser un régimen, una democracia constitucional republicana, sino un populismo de derecha. Lo vemos claramente en el caso de Brasil. ¿Y podría darse el caso de, por ejemplo, una política económica neoliberal en un país, pero una política en términos discursivos de su relacionamiento con la opinión pública, con los ciudadanos, que fuera populismo de izquierda? ¿Podría darse esa combinación en particular? Puede haber, de hecho, durante la década del 90, por ejemplo, aplicábamos un conjunto de políticas públicas que estaban más cerca del neoliberalismo y, sin embargo, el menemismo tenía un discurso de entrada al primer mundo, en donde lo que se enfatizaba era cómo había incrementado el poder adquisitivo de la mayoría de los ciudadanos. Y hay que señalarlo también, la pobreza durante la década del 90 bajó muy significativamente. Claro. Julio, a este gobierno se le reprocha a veces que el gasto social ha aumentado y que también hace populismo. ¿Alguna vez lo definiste a este gobierno como de centro-izquierda? ¿Cómo se cruza esa definición con la de populismo, sí o no? Bueno, no hay estructuras políticas ni movimientos políticos puros que se corresponden con el arquetipo ideal. Todos combinan elementos que proceden de distintos lugares, de distintas perspectivas. En general yo diría que en Argentina tenemos una cultura pública que es populista y eso hace muy difícil que haya partidos o movimientos políticos que sean absolutamente no populistas. En general todo el proceso electoral contiene elementos populistas. Uno tiene que captar el voto del electorado y para eso tiene que movilizar sus pasiones, tiene que construir relatos, tiene que construir utopías, así que ya de entrada hay elementos populistas en todos los procesos electorales y especialmente cuando uno tiene que confrontar con una fuerza populista, no puede recurrir al estilete del argumento, sino que tiene que contraponerle un relato en términos parecidos o similares. Desde el punto de vista de las políticas económicas que adoptó el gobierno hay muchas maneras de verlo. Evidentemente Argentina sigue o ha seguido gastando más de lo que debía. Argentina necesita reformas económicas estructurales que el gobierno no hizo. Hay dos maneras de interpretar esto. Una es decir, es más de lo mismo, como dice Spert, esto es un populismo de buenos modales. La otra opción es creer la historia del gradualismo, es decir, hay que hacer reformas muy profundas, vamos a tratar de hacerlas de a poco, para evitar enormes costos sociales, vamos a recurrir a endeudamiento externo que nos permita hacer esto de un modo que sea menos cruento para los sectores de menos recursos. Si corremos el análisis ya a otro tipo de componentes, hablabas de que el populismo tiene una voluntad hegemónica, ¿no? Sí. Es como
de alguna manera el corrimiento o el silenciamiento de las minorías, ¿no? Sí. En ese sentido, quienes defienden a la coalición gobernante tienen un punto a favor, esta idea de que la República puede, de alguna manera, identificarse con el juego libre de minorías y mayorías. Bueno, más que de república, yo hablaría de democracia moderna, que es una construcción compleja, ¿no? Es una construcción que toma elementos de tres tradiciones distintas. La primera es la tradición democrática, que tiene su origen en Atenas y se reintroduce en el mundo moderno a través de Rousseau fundamentalmente. Y la idea de la democracia es que el pueblo es la fuente última de la soberanía, es decir, son los propios ciudadanos y ciudadanas quienes hacen las leyes a través de procesos colectivos de toma de decisión. La segunda tradición de la que se nutre la democracia moderna es la tradición republicana, que también tiene su origen en la antigüedad, no en Grecia, sino en Roma, y que resurge en la modernidad con el humanismo renacentista, autores como Maquiavelo. Y en este caso la preocupación fundamental es evitar que el individuo, la ciudadanía esté dominada por los poderosos, esencialmente el gobierno. Eso es lo que se conoce como el ideal de libertad como no dominación. Y de ahí la división de poderes, ¿no? Para controlarse unos a otros. El dispositivo institucional que permite realizar ese ideal de libertad como no dominación es la división de poderes. No hay nadie que concentre todo el poder, que pueda tomar todas las decisiones, sino que el poder está dividido. Hay distintos cuerpos con distintas competencias que a su vez se controlan entre sí. Y la tercera tradición que compone la democracia moderna es el liberalismo, cuyo origen, el liberalismo es completamente moderno, no tiene antecedentes antiguos. Se suele decir que surge con los trabajos de John Locke y en este caso uno podría decir que la idea fundamental es que los individuos tenemos un conjunto de derechos, se lo llamaba derechos naturales en la teoría política, que nadie puede violar por ninguna razón. Y la legitimidad del gobierno depende crucialmente de que sirva y respete esos derechos fundamentales. En relación al componente republicano es donde hay mayor debate. Algunos referentes del kirchnerismo han planteado una reforma completa del sistema judicial, la participación popular de una manera muy directa en las decisiones judiciales. ¿Eso de alguna manera desdice el carácter republicano de una democracia? El kirchnerismo ha tenido muchas ideas y propuestas que han sido profundamente antirrepublicanas. Recuerdo cuando se envió al Congreso y se votó en el Congreso la famosa Ley de Democratización de la Justicia, que implicaba elección por voto directo de los integrantes del Consejo de la Magistratura y remoción por mayoría simple de jueces y juezas. Eso hubiera sido un sometimiento directo del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. ¿No se puede ver de otra manera, Julio? ¿No se puede ver con esta concepción de que la democracia de procedimientos a veces no llega a ser lo suficientemente legítima a la hora de representar los intereses de la ciudadanía? En ese caso lo que tenemos que hacer es pensar cómo mejorar los procedimientos sin alterar la división de poderes. Una vez que concentramos el poder político, ya no tenemos ninguna garantía de que ese poder político vaya a funcionar para promover nuestros intereses y no los intereses de los que gobiernan. Y además, en general, los populismos, y el kirchnerismo no fue la excepción, están asociados a proyectos de colonización, fundamentalmente colonización del Estado, la idea de que los puestos importantes en el Estado deben ser ocupados por militantes, independientemente de sus capacidades o cualidades técnicas. También hay intentos de colonización de la sociedad civil a través de la creación de medios de comunicación adeptos que responden directamente al gobierno, pero también de la cooptación de movimientos sociales, de figuras públicas destacadas. Entonces todos esos elementos van minando el clima de pluralismo, de pluralidad. Julio, en relación al componente liberal también hay un debate. La idea es quién se apropia de esa palabra, ¿no? El gobierno puede interpretar que liberal es el pleno ejercicio. Julio Montero, doctor en teoría política, para entender estas imputaciones de vos sos populista, vos no sos tan republicano como decís serlo. Hablábamos del componente liberal de la república y de la democracia, con la idea de que, el individuo y los derechos de los ciudadanos como, unos iguales a otros. Ahora, desde una posición progresista de izquierda se plantea que protegen ellos mejores que nadie los derechos de los iguales. Y desde una posición más liberal, de centro-derecha, los individuos y su aventura individual termina redundando en el beneficio de todos. ¿Quién tiene razón?
Bueno, ahí hay un primer problema que tiene que ver con el modo en el que definimos liberalismo, ¿no? En general, en Argentina y en buena parte de América Latina, tal vez también de Europa, el liberalismo está asociado a una concepción más bien de centro-derecha. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, eso no tiene por qué ser así. La idea fundamental del liberalismo es el respeto irrestricto por la autonomía del individuo. Se considera que los individuos son autónomos, que deben tener la posibilidad de desarrollar planes de vida libremente elegidos. En Kant aparece la idea del individuo como dotado de dignidad, es decir, alguien que tiene valor y no precio. Cada individuo es único, insustituible, irreemplazable, no puede ser sacrificado para promover intereses que le son ajenos. Pero este núcleo común se puede interpretar de maneras distintas. Hay un liberalismo conservador que pone el énfasis en la preservación de las libertades fundamentales y nada más, y hay un liberalismo progresivo, un liberalismo social, que sostiene que además de esto debemos preservar ciertas condiciones sociales que permitan el florecimiento y el ejercicio de la autonomía. Entonces esto genera liberalismos de derecha y liberalismos de izquierda. Y muchísimos de los regímenes progresistas en el mundo con los que más simpatizamos o con los que más simpatiza el progresismo son formas de liberalismo de izquierda. La socialdemocracia alemana clásicamente, las democracias escandinavas son socialdemocracias liberales, de manera tal que yo no diría, no es tan fácil ubicar al liberalismo en la derecha como muchas veces se pretende hacer en el debate público. Claro, casi como una imputación, ¿no? Exactamente. Sí. También es cierto que en Argentina hemos tenido una tradición liberal, o aquellos que se han llamado a sí mismos liberales estaban más cerca de la centro-derecha o más asociados con la centro-derecha. Un ejemplo es Álvaro Orsogaray. Claro, bueno, y un ejemplo es Per, ¿no? Es un liberal que está en contra de la legalización del aborto, o sea, de la libertad de las personas para decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, en esos casos yo ya tengo dudas serias respecto de que estemos ante liberales genuinos, liberales de derecha genuinos. Pienso más bien que estamos ante neoconservadores, es decir, personas que son liberales en el plano económico, pero conservadoras en el plano político y social. Es muy difícil entender cómo un liberal puede tener una idea semejante. Justamente lo que estos liberales de derecha sostienen en contra de la redistribución de impuestos es que los individuos somos dueños de nuestro propio cuerpo y de nuestros talentos, y por lo tanto de todo aquello que podamos producir a través del uso libre de nuestros talentos. Por eso cobrarme impuestos es como esclavizarme. Y es muy difícil entender cómo alguien que piensa eso puede creer, incluso si el feto es una persona, que ellos pueden decidir sobre cómo la mujer usa su cuerpo. Claro, entiendo. República oligárquica, ¿qué lugar ha tenido en la Argentina ese constructo político? Conceptualmente hablando, una república oligárquica es algo imposible. Oligarquía designa un régimen político en donde el poder político está concentrado en un grupo y la república es todo lo contrario. Es decir, el poder político está dividido, hay plena igualdad ante la ley. Kant, que fue uno de los grandes autores republicanos, decía una república es un régimen en donde todas las leyes rigen por igual para todos y yo no puedo obligar a nadie a hacer cosas que el otro no me puede obligar recíprocamente a hacer. Es decir, que no puede haber algo así como una república oligárquica, más bien... En la teoría. Exactamente, en la teoría. En la práctica lo que hay son malas repúblicas y a veces cuando una república es muy mala puede volverse oligárquica. Cuando grupos de poder cooptan el sistema de alguna manera. Por ejemplo, cuando hay hegemonía de un poder sobre los demás, clásicamente del Ejecutivo sobre los otros poderes, cuando no están dadas o no se respetan las condiciones materiales para el ejercicio de la ciudadanía, es decir, cuando hay grandes desigualdades de ingreso, cuando hay personas que son tan pobres que no pueden hacer ejercicio de sus derechos ni participar en el debate público, o cuando hay una ciudadanía corrompida, es decir, una ciudadanía. En el republicanismo es fundamental, un elemento fundamental es la virtud ciudadana. Es indispensable que la ciudadanía esté todo el tiempo controlando al poder político, y ese ejercicio de control del poder político es lo que se conoce como virtud. Y cuando la ciudadanía recae en la apatía, se preocupa exclusivamente por la promoción de sus intereses, se olvida de la cuestión pública, etcétera, eso es una forma de vicio. Degradada de la república. Exactamente. Entonces, por cualquiera de estos tres factores, una república puede ser una mala república y puede degenerar en una oligarquía, aunque tenga el nombre de república. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por estas aclaraciones, para este debate que está instaladísimo en la Argentina y obliga, bueno, a ser muchísimo más preciso. Así que estamos recorriendo ese camino a la comprensión plena de lo que se está debatiendo.